buenos días con todos. Mi nombre es Alexencia, parte del equipo de Ancagua Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a este paso de reflexión y aprendizaje que nos reúne hoy, 20 de febrero del 2025. Es un honor para mí dar inicio a este webinar, a este panel forum en el que abordaremos el tema crucial para la gestión eficiente de conflictos en proyectos de gran envergadura. Hoy nos sumergiremos en el impacto y la evolución de los dispute boards y el arbitraje, herramientas que no solo resuelven controversias, sino que también pueden transformar la dinámica de los contratos y también redefinir las reglas del juego en la resolución de disputas. Ahora les presento, ¿qué pasaría si los conflictos dejarán de ser una traba y se convertirán en una oportunidad para la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos? Es por eso que hoy nos encontramos en el panel forum Conflictos con causa, cómo los dispute board y el arbitraje pueden cambiar el juego. Para lo cual tengo el honor, gusto y placer de poder presentar al doctor Francisco García Ortels, quien es socio en García Ortels, abogados, doctor en Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, expresidente del Comité de Derecho Público de la IVA y es director del Máster de Derecho de la Construcción del Colegio de Abogados de Madrid. Doctor Francisco, le doy el uso de la palabra para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, ante todo, a mi amiga Wendy, a Cabo también Internacional por haberme invitado y también la oportunidad que tengo de poder compartir mesa con tan ilustres copanelistas como Antonio Canales y Marco Martini. Gracias. Muchas gracias, doctor. También tenemos la participación y presencia del doctor Antonio Canales. El doctor Antonio Canales se representa a diferentes clientes globales en arbitrajes internacionales ante las principales cortes de arbitraje y en litigios civiles y mercantiles ante tribunales españoles, incluyendo el Tribunal Supremo. El doctor Antonio asesora a clientes en litigios de construcción y energía relacionados con contratos de construcción y grandes proyectos de ingeniería civil. También asesora en reclamaciones por daños y perjuicios, litigios comerciales, infracción de patentes y controversias financieras. El doctor Antonio lidera la práctica del Global Dispute en Madrid y es reconocido en directorios legales como de Legal 500 Power List 2023 y también en Latin Lawyer 250. Doctor Antonio, muy buenos días. Le doy el uso de la palabra para su presentación. Muchas gracias, me sumo al agradecimiento manifestado por mi compañero Francisco. Muchísimas gracias, Wandy Vargas, por contar conmigo. Muchísimas gracias a Ancagua Internacional por contar con nosotros y por la importante labor de difusión que está realizando respecto a los dispute boards. Y muchísimas gracias, por supuesto, a mis compañeros panelistas, con lo que es un lujo y un honor poder participar con ellos en este evento. Muchas gracias, doctor. Asimismo, también tenemos la gran participación y es un gusto para nosotros poder contar con la doctora Marta Martini, quien es abogada venezolana y española, con amplia experiencia en arbitraje nacional e internacional desde hace ya más de 25 años. Es coordinadora del CIAMEN de la Universidad de CEU de San Pablo, es profesora universitaria con amplia experiencia como miembro de tribunales arbitrales, como secretaria administrativa, como árbitro único, como coárbitro y árbitro de emergencia, para lo cual le damos el pase para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias Juan Di por la invitación, muchísimas gracias Ancagua, muchísimas gracias por estas iniciativas de promover el arbitraje y por supuesto muchísimas gracias Antonio por recibirnos aquí y a Francisco, mis excelentes compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Asimismo, en esta oportunidad, en este panel forum, tendremos la presencia de la doctora Wandy Vargas, quien estará encargada de realizar la moderación en este presente panel. La doctora Wandy Vargas es abogada, adjudicadora y árbitro con amplia experiencia en Derecho de la Construcción, JRD, Dispute Board y Arbitraje. Cuenta con una maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura por la Universidad del Pacífico y tiene un máster en Gestión de Infraestructura de Obras por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente está cursando el máster de Derecho de la Construcción en el Centro de Estudios de Investigación del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. Es fundadora y presidenta de la Asociación Mujeres Líderes en la Construcción, JRD, DAF en Perú. Para lo cual, doctora, muy buenos días. Gracias, Alex, por la invitación. Gracias a ustedes, Francisco, como se llama Antonio y Marta, por compartir con nosotros este panel, que es muy importante en el tema de lo que es dispute y arbitraje, ¿no? Y realmente Ancagua por difundir todo este tema de lo que es conflictos, prevención y qué más en España, que es ahora un tema muy controvertido y un tema muy interesante. Como tú dices,
un tema muy importante, los conflictos con causa, cómo los dispute board y el arbitraje puede cambiar el juego. Bueno, vamos a inicio, Alex, al conversatorio y bueno, vamos a tener pues la fichita roja porque tenemos un tiempo limitado para el conversatorio y cada uno tenemos 15 minutos para conversar. Pero yo quiero dar una pequeña introducción a lo que es los conflictos que bien gestiona la fortaleza del equipo en un lugar en vez de dividirlo, ¿no? Hoy exploraremos cómo los dispute board y el arbitraje han cambiado las reglas del juego en la resolución de disputas. Los dispute board, con su enfoque preventivo y su capacidad para dar respuestas ágiles durante la ejecución contractual, han demostrado ser herramientas claves para minimizar el impacto de los conflictos. Al mismo tiempo, el arbitraje sigue siendo un mecanismo de resolución de conflictos. Esto quiere decir, ¿cómo vamos a diferenciar entre el dispute board y el arbitraje? Ahora yo quiero comenzar con Francisco. Francisco, yo tengo una pregunta para ti. ¿Es aconsejable que los contratos privados de construcción consideren como paso previo al arbitraje o a la jurisdicción ordinaria los dispute board? ¿Qué se logra con esta medida como antesala del arbitraje o el juez ordinario? ¿Qué opinas tú en este caso? Nuevamente, gracias, Wendy. A ver, yo antes de dar mi opinión quisiera hacer una pequeña contextualización del problema. En los más de 20 años que yo me llevo dedicando al sector de la construcción, obra pública, ingeniería, en casi todos los contratos con los que me he encontrado, en casi todos, por no decir en todos, a lo largo de la vida de la obra se producen multitud de conflictos. Nos encontramos con conflictos cuando se da la orden de inicio, con el acta de replanteo, en la que podemos encontrarnos que no hay disponibilidad de los terrenos para ejecutar la obra. También es habitual conflictos en los que durante la ejecución del contrato se detecta que el proyecto de ejecución de obra es deficiente y hay que modificarlo 1, 2 o 3 veces. También suele ser conflicto habitual que durante la ejecución del contrato el estudio geotécnico no refleja la realidad del suelo y hay que modificar la manera de construir. Todos estos conflictos indudablemente impactan en la economía del contratista. Es sencillo entenderlo. Si el contratista tiene previsto ejecutar una obra, por ejemplo, en 3 o 5 años, sabe que por la ejecución de esa obra en ese plazo va a cobrar X. Y en base a lo que va a cobrar y facturar, imputa, según la oferta, unos costes indirectos y unos gastos generales a esa obra, para hacer la obra, digamos, en 5 años. Si el plazo de dilación de la obra se va, el contratista que tiene un primer perjuicio. Y es que, teniendo previsto amortizar los costes indirectos y los gastos generales en 5 años, y con la facturación prevista en su oferta, esa realidad ya no es así. Y se encuentra con que tiene que estar presente en la obra 2 o 3 años más. Esta situación no solamente es patológica y perjudicial para el contratista, sino también para la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad oferta un proyecto para que el proyecto le sea entregado en un plazo y sabe que dentro de ese plazo va a incurrir en un coste. Si se da alguna de las circunstancias que hemos visto, aparte de otras muchas, el plazo no es el inicialmente contratado, lo que sucede con gran frecuencia, y el coste tampoco. Por tanto, perjuicio A para el contratista, perjuicio B para la propiedad. Sea contrato privado, sea de obra pública en España. ¿Qué sucede? Que este tipo de conflictos o de eventos se han dado siempre en las obras de construcción o de infraestructuras. ¿Y cuándo aparecen los dispute board? Pues como sabéis, durante la ejecución de los túneles de Eisenhower en Colorado, Estados Unidos, un grupo de ingenieros dijeron, ¿y por qué no hacemos un órgano colegiado, lo que luego será el dispute board, para que estas controversias que van surgiendo durante la ejecución de un contrato se resuelvan cada vez que pasen? Y así lo hicieron. Y resultó que la ejecución de los túneles de Eisenhower se concluyó en un periodo de ejecución casi como el contratado y por un coste con una desviación muy pequeña. Lógicamente, todo eso, esa voz se corrió en el mercado. Y los ingenieros, que son al fin y al cabo los que hacen las obras, preguntaron, ¿y qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Y le contaron lo del órgano colegiado. Y así poco a poco se fue extendiendo en la industria, porque al fin y al cabo el dispute board nace de la industria, no de la ley, se fue extendiendo la figura del dispute board. Luego, evidentemente, fue tan extendida que la normativa tuvo que abordar con mayor carácter ortodoxia cómo llevar a cabo un dispute board. Y el dispute board se trasladó a los FIDIC, a los NEC, etc.
De hecho, todos sabéis que en los contratos FIDIC lo normal es que cuando por parte del dispute board se resuelve una controversia, el, digamos, perjudicado tiene un plazo de caducidad de 28 días para manifestar su disconformidad. Pero por el hecho de que manifieste disconformidad, esto no empece para que no tenga que cumplir lo que el dispute board ha acordado, sin perjuicio de que o bien un juez o bien un árbitro privado, llegado el momento, anule o deje sin efecto esa decisión. Fueron tan, al fin y al cabo, y lo siguen siendo, en mi opinión, tan convenientes la articulación de dispute board durante los grandes contratos de construcción, infraestructuras, y no tan grandes, que, al fin y al cabo, en países anglosajones, en Asia, Oriente Medio, la implantación de los dispute board es evidente. También, de hecho, y aquí estáis gran parte de gente de Latinoamérica, hoy en día en el mercado de Brasil el dispute board también tiene un arraigo muy importante. Y en Perú todavía más, porque creo que incluso el Estado ha incorporado la normativa FIDIC para hacer obra pública. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿por qué creo que es conveniente el dispute board para los contratos de construcción? Primero, porque de esa secuencia muy extendida de conflictos que van surgiendo durante una obra, hay un órgano, sobre todo si el dispute board es permanente, hay un órgano que tiene conocimiento casi inmediato y diario de lo que pasa en la obra y toma una decisión rápida. En segundo lugar, porque ese órgano se reúne con las partes contratantes. Y las partes contratantes, cuando se reúnen con gente que está fuera de la obra, a veces pierden el síndrome de Estocolmo o creerse que en la obra solamente pasa lo que ellos creen que pasa. Y no ven la zona del gris, sino ven esto es blanco o esto es negro. Esto lo ve el contratista y la propiedad. En cambio, si hay ingenieros o abogados que dan su opinión experta, al fin y al cabo, la mayor parte, en mi opinión, de los conflictos que pasan tienen una tonalidad gris. Porque la mayor parte de las veces puede haber, con mayor o menor grado de uno u otro, pero una concurrencia de culpas. Y eso, en mi opinión, permite que, al fin y al cabo, la gente de obra, gracias al dispute board, también conozca la realidad de la obra. Tercer beneficio, en mi opinión, si durante una obra, digamos que surgen 20, 30 conflictos y hay una parte importante de ellos que se resuelven, digamos un 70%, con la aquiescencia de las partes, que muchas veces se logra, ya pasamos a otro nivel. ¿Cuál es? En España, por lo menos, hay ahora mismo 4 millones de casos pendientes de resolución. 4 millones. Imaginar los miles de millones de euros que significa que ese dinero está, digamos, congelado en los juzgados y no está en la economía del mercado, nacional e internacional. Con los dispute board se reduce mucho la controversia y, como decíamos, puede acabar que en lugar del 100% de las disputas que hay en un contrato, aterrizan solo en un arbitraje o en la jurisdicción un 25%, liberándose, por supuesto, mucho la economía y agilizando la ejecución de los contratos. Y con esto, Wendy, creo que he respondido a lo que me preguntabas, salvo que me haya dejado algo. No, perfecto. La explicación que ha dado muy clara y precisa, pero Gracias. realmente, entonces para ti es conveniente la prevención con los dispute board antes del arbitraje. Es absolutamente conveniente, sí. De hecho, incluso me voy a permitir una pincelada. Cuando yo empecé a trabajar en OHL, y lo extiendo al resto, incluso no solamente constructoras, sino también órganos de contratación, ADIF, AENA, carreteras, no se llevaba ningún tipo de gestión de contrato. Por parte de los abogados internos de las constructoras, despachos cuando se le contrataba o del órgano de contratación, lo que pasaba en la obra era algo que sabía el jefe de obra, que no lo documentaba, y el director de la obra, que representa la propiedad. Y entre ellos se acordaban, voy a hacer unidades nuevas. ¿A qué precio? A tanto. Un acuerdo verbal, es decir, papel mojado. ¿Qué pasa? Que antes de tu pregunta, a día de hoy, y dándose cuenta las constructoras, despachos de abogados y los entes que contratan o promotores, se está llevando a cabo una gestión del contrato y se está documentando casi todo lo que se puede de lo que pasa en la obra. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo, cuando te pones a tocar al abogado, llevas una gran documentación que es una muestra de todo lo que ha ido pasando en la obra. Y ya casi de inicio puedes aventurarte a anticipar lo que va a pasar. Yo tengo esta prueba y el otro tiene aquella otra. Si a toda esa gestión del contrato, llevada por las empresas de construcción, por propiedades administrativas o privadas, se acompaña como filtro antes del acceso a la jurisdicción ordinaria
podría ser caso juez privado, un dispute board que ve toda esa documentación y antes de resolver a las partes les invita a entender el porqué de la decisión y luego resuelve, creo que la ventaja, en mi humilde opinión, es incontestable. Claro, lo que tú nos explicas es muy importante porque te voy a dar un ejemplo. En Perú nosotros vemos mucho la administración contractual. De ahí nace la parte de la ejecución contractual de la obra. Es muy importante la prevención, llevar una correcta ejecución contractual. Porque si tú no llevas una correcta ejecución contractual, lamentablemente el proyecto no avanza, el contrato no avanza, la ejecución no avanza. Entonces, donde nace también ahí es la prevención. Entonces, si vamos a meter muy aparte de la ejecución del contrato, vamos a tener lo que es el dispute board, que es la prevención, que es previo al arbitraje, porque es para prevenir. Porque sabemos que el arbitraje es muy importante también, porque resuelve conflictos, como veníamos hablando antes, ¿no? Pero lo que yo he visto, y lo que estoy acá, es que muy poco se ve lo que es el dispute board en lo que es en España, en lo que es en este momento, lo que se vive, ¿no? Porque no se aplica, pero es parte de, ¿no? En la parte pública, en la parte privada, no se está aplicando, pero se aplica afuera, en otro contexto que ahora lo vamos a conversar, pero realmente es parte de cultura, de ir aplicándolo, pero no difícil. Pienso que con estos tipos de conversatorios va a alimentar a las partes a que un poco se lancen al mercado, porque pienso que ellos piensan que de repente es un gasto tener un dispute board, que es lo que veníamos conversando, es un gasto, mejor me voy al arbitraje de frente, no invierto en el dispute board, ¿para qué? Sino es dependiendo, porque no es un gasto. Yo sé que el contratista dice, ¿es un gasto para mí? No, veámoslo, que no es un gasto. Yo se lo digo como contratista, no es un gasto. No es un gasto, porque realmente en este momento no te genera un desequilibrio económico. Si me voy a poner como entidad, no es una pérdida, porque voy a tener mi obra en el corto tiempo, ¿no? Entonces, pero después te puedes ir a un arbitraje si no estás de acuerdo con las decisiones que se emiten. Pero eso ya lo vamos a ir conversando. Gracias, Francisco. Ahora yo quisiera conversar con Antonio. Antonio, Dígame, Wandy. realmente tú como parte, como asesor, como despacho, yo quisiera que tú me digas, ¿cómo configurarías un dispute board para que sea un mecanismo de resolución de disputa efectivo y atractivo para grandes empresas del sector de la construcción? Muchas gracias, Wandy. Bueno, yo creo que es importante partir de dos ideas clave que ya ha mencionado Francisco. En primer lugar, la labor de prevención que debería cumplir un dispute board. Con esta finalidad, las partes lo que someten es la controversia a la opinión de un experto, con la idea de que ese experto ponga fin a la disputa y evitar que escale de tal modo que llegue a una magnitud tal que sea necesario acudir a otro método que pueda ser más lento o más costoso en la resolución de la disputa. Eso por un lado. Y por otro lado, una idea clave también es el carácter técnico de quien debe resolver la disputa dentro del dispute board. Bien, con estas dos ideas clave, el dispute board contribuye a mejorar la gestión del proyecto, contribuye a mejorar las relaciones de las partes en la gestión del proyecto y, sobre todo, puede ser un arma muy importante, un mecanismo para poner fin a disputas a determinadas disputas. Ojo, no creo tampoco que todas las disputas puedan ser necesariamente resueltas por un dispute board, pero sí aquellas que tienen un marcado carácter técnico pueden llegar a tener una resolución en un corto periodo de tiempo, con el beneficio que eso supone para el proyecto y para la válida o para la correcta ejecución del proyecto. El dispute board, como decía Francisco, está ampliamente desarrollado en el sector de la infraestructura y es lógico, puesto que al final los conflictos de infraestructura que acaban en un arbitraje internacional representan más o menos el 30% de los conflictos que constituyen estos arbitrajes, ¿no? Y recientemente un estudio publicado por una importante institución o universidad de Londres lo que decía es que los dispute board, de todos los proyectos de construcción y de ingeniería, el 50% de estos proyectos incluían un dispute board como método alternativo de resolución de disputas, ¿no? Por tanto, da pie a entender la importancia que tiene en el sector de la infraestructura. ¿Cómo podemos hacer que este dispute board pueda luego tener pueda ser regulado de forma eficaz en un contrato? Bien, primero hay que tener en cuenta, como había dicho también Francisco, que el dispute board es un mecanismo contractual. No existen generalmente legislación sobre los dispute board, a excepción de determinados países de Latinoamérica, que sí, por supuesto, incluyen el dispute board, entre incluso la ley de contratos del sector público.
luego me referiré a ellas, pero al final hay que atender hay que dar importancia al mecanismo y a la regulación del procedimiento y del funcionamiento de los dispute board en los contratos. Con esta finalidad, es verdad que las partes pueden acudir a modelos normalizados, como pueden ser los contratos NEC, propios de los países de ámbito de derecho anglosajón, donde se incluye en el proceso de adjudicación como paso siguiente a una previa resolución de la disputa entre los representantes de alto nivel. O Si le también dije, "Ah, no, entonces sí, es que va a venir de Jaén, ya tiene acá, entonces sí va a participar". También pueden acudir a contratos, también pueden acudir a contratos FIDIC más extendidos en el ámbito de países del derecho civil, donde se incluye los dispute board en todos sus libros, incluso como paso siguiente a la previa resolución de la disputa por expertos independientes. O incluso también pueden las partes acudir a las cláusulas normalizadas, como por ejemplo la de la CCI y el reglamento de dispute board que contiene. Por tanto, al final, para poder regular en todo caso en el contrato qué aspectos hay que tener en cuenta, por un lado, esa función de prevención, y en este punto es importante dilucidar si lo que se quiere es un dispute board con esa función preventiva que se constituya desde el inicio del proyecto, lo que sería un standing dispute board, o bien lo que se quiere es constituir un dispute board para la resolución de una determinada disputa, que sería un dispute board ad hoc. La utilidad del dispute board desde el inicio de la obra, pues ya la hemos comentado, es evidente. Un panel de expertos sigue el proyecto desde el inicio, conoce cuáles son los problemas de la obra, conoce la ruta crítica de la obra en cada momento y, por tanto, a la hora de someter el conflicto al dispute board será más fácil obtener una respuesta en un tiempo menor que si tuvieras que someter el conflicto a quien no conoce el proyecto y es informado en ese momento del primer término. ¿Cómo el dispute board llega a tener este conocimiento? Bueno, pues a través de reuniones que plantean con las partes, a través de visitas que realiza la obra y, por tanto, en el contrato sería necesario y conveniente regular la regularidad con que se realizan esas visitas, cómo van a tener lugar esas reuniones con las partes, generalmente, qué pasa si una parte no asiste a la reunión. Esto debería ser objeto de regulación en los contratos. Y todo esto impacta, como decíamos, en la economía del contrato. Hay un elemento también muy importante que es la composición del dispute board. También es importante que en los contratos se regulen los presupuestos que deben reunir quienes van a integrar el dispute board. Es importante que, por supuesto, sean personas que lo integren, que tengan un marcado carácter técnico y también jurídico, puesto que ambas situaciones o ambos perfiles contribuirán a lograr una mejor resolución de una disputa. También es importante dotar al contrato con una regulación flexible, a la par que dé certeza, que confiera certeza respecto al funcionamiento de los dispute board. Y al final, si constituimos un contrato y un procedimiento de actuación en el que es excesivamente riguroso, lo que conseguiremos es un resultado contrario a lo que perseguíamos, que era una rápida resolución de una disputa. Y otro punto también importante a tener en cuenta sería el carácter vinculante o no de sus decisiones. En un primer momento los dispute board nacieron emitiendo recomendaciones, y sin embargo en la práctica ahora, la práctica mayoría de los dispute board lo que emiten son decisiones que tienen un carácter vinculante. Ojo, el carácter vinculante tampoco está exento de problemas, puesto que se plantea qué sucede cuando hay un incumplimiento de la decisión vinculante del dispute board, lo que puede dar lugar necesariamente a que se considere un incumplimiento contractual y a tener que iniciar un arbitraje para poder resolver ese incumplimiento contractual. De hecho, es uno de los elementos que ha dado lugar a cierta duda la falta de ejecutividad de las decisiones del dispute board. Y ya por último, diría que también debe analizarse a la hora de configurar un dispute board, como decía, la naturaleza de la disputa. No necesariamente todas las disputas, por ejemplo, aquellas que requieren un marcado función de interpretación contractual jurídica, quizás sea aptas para someter al dispute board, por supuesto, si aquellas que tienen un carácter técnico, y luego también tener claro, bueno, pues el dispute board se encuadra en un mecanismo escalonado de resolución de disputas. A veces, cuando se incluyen diferentes mecanismos o escalones, se plantea un problema a la hora de determinar una resolución final, puesto que no va a ser tan rápida como se esperaba, e incluso en ocasiones da lugar a que haya problemas a la hora de considerar cuándo ha finalizado o no una etapa para que puedas pasar a otra. Gracias, Antonio. Antonio, de lo que me has explicado, ¿tú crees que sería recomendable regularlo, normarlo? Porque en Perú nosotros tenemos normado el dispute board, lo tenemos obligatorio. Y eso ha sido bueno para nosotros los peruanos, porque eso ha hecho que se formalice, se regularice y se cumpla, ¿no? En los contratos estandarizados los tenemos nosotros. ¿Tú crees que sería bueno regularlo? ¿Recomendarías que se regule
porque realmente para ustedes es necesario para tener esta prevención en los contratos, para que se prevé. Te hablo no en el sentido que sea acá en España, sino a nivel europeo, a nivel en los contratos que tú como asesor, ¿no? Porque también Francisco como asesor, Marta también, ¿no? ¿Ustedes piensan que se pueda regular? ¿Es recomendable? Sabemos que están todavía en estos inicios, porque para Perú, siendo un país sudamericano, ha sido difícil, pero no complicado. Nada es difícil en la vida, ¿no? Pero creo que cuando ponemos perseverancia y vemos que para que salga algo bueno, positivo, es saber cómo lo aplicamos, pero depende mucho de nosotros, los profesionales. Entonces, ¿ustedes qué opinan como asesores? ¿Sería bueno? Yo he tenido opiniones en otro panel que uno me decían sí, otro me decían no, en mi país no me conviene, en Colombia no, en otro país sí. Entonces, no, porque en algunos casos me decían, en proyectos de concesiones no conviene porque tienen 20 años, entonces hay que saber cómo no llevarlo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? De repente, sí, no, dependiendo. Sí, vamos a ver, yo hoy por hoy, yo creo que hay que tener en cuenta también la regulación actual existente que tenemos y nuestra tradición a la hora de resolver las disputas. Creo que vamos a un modelo en el que, aun cuando ya desde antiguo se preveía que hubiera amigables componedores ya desde el Código Civil en cuanto a la resolución de disputas, ahora estamos en una situación en el año 2025 donde precisamente se se ha promulgado una ley que lo que persigue es introducir mecanismos alternativos de resolución de disputas. Por tanto, y esto luego hablaremos de esto, creo que es un gran paso para introducir en nuestra tradición la necesidad de acudir a mecanismos alternativos y evitar que vayamos a una actuación judicial pues, por muchas variables. Y quizá por un lado para poder descargar a la actividad o a la carga judicial, incluso en otras ocasiones también porque las disputas hoy por hoy demandan una respuesta más rápida. Por tanto, yo creo que vamos en pasos, estamos dando pasos importantes para poder llegar a introducir con mayor desarrollo los dispute board en España, y creo que es algo que en Europa, de hecho, en países en el derecho comparado basta acudir a diferentes legislaciones como por ejemplo va a ir Francia, va a ir Italia, donde incluso esta necesidad de acudir a mecanismos alternativos de resolución de disputas se convierte como un presupuesto de procedibilidad, como va a pasar aquí en España en los próximos meses, ¿no? Hasta el punto de que no te van a admitir una demanda si no has pasado primero por estas actuaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, la ley de medidas de eficiencia procesal sí que introduce, por ejemplo, la posibilidad de acudir a un experto independiente que podría ser algo parecido a lo que es un dispute board como paso previo y requisito de procedibilidad, ojo, para poder interponer una demanda, sujeto, por supuesto, a ciertas excepciones. Pero creo que estamos dando pasos en esa dirección. Pasos importantes. En el ámbito, por supuesto, de conflictos privados. En el ámbito público tenemos una legislación de contratos del sector público que lo que somete las discrepancias es a otra jurisdicción especializada como es la contencioso administrativa. Ok, Antonio, muchas gracias. Yo quisiera continuar con Marta, porque realmente me interesa muchísimo, Marta, que nos expliques un poquito cuáles son los principales desafíos que enfrenta el arbitraje europeo al abordar disputas con causas derivadas de la ejecución de los contratos de obra pública. Bueno, muchas gracias, Wendy. Yo quiero primero resaltar algo que ya han dicho mis compañeros y quiero que quede claro. Estamos hablando, Wendy me pregunta de temas europeos o cómo podemos hacer en Europa. Europa es un continente que no es muy grande, pero es muy variado y tiene culturas muy diferentes, y dentro de Europa, aunque Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, es parte del continente europeo. Y quiero sacarla de este contexto porque como bien nos explicó Francisco, esto de los dispute boards comenzó con los anglosajones. Entonces, dentro de Europa, en Inglaterra, están muy implementados los contratos NEC. De hecho, los contratos NEC llegaron a Perú por los Juegos Panamericanos del 2019 y fueron recomendados precisamente por los ingleses por todo lo que habían vivido con los contratos NEC para la creación de las infraestructuras necesarias para las Olimpiadas de Londres de 2012. Con lo cual, en Inglaterra, los contratos NEC son parte, digamos, de su cultura, se utilizan muchísimo y se utilizan mucho este tema de resolución de disputas, digamos, una especie de dispute boards en sus temas de obra pública. Pero no ocurre lo mismo con el resto de Europa, en donde es verdad que
compartimos el ser parte del derecho civil, que no somos del common law, y eso pues nos hace un poco diferentes y tratar los temas jurídicos de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, el principal tema que hay en Europa y el principal desafío de Europa, digamos Europa continental, sacando Inglaterra como lo he dicho, es el tema del desconocimiento, porque no se han utilizado este tipo de contratos. Entonces, al no haber un conocimiento, pues a nadie le gusta enfrentarse a lo desconocido. Entonces, yo creo que el principal desafío está en la formación y el entender los beneficios que hay en esto. De hecho, la Comisión de Dispute Board que tiene el Club Español Iberoamericano del Arbitraje hizo un informe en el año 2023 y el resultado de ese informe era que precisamente lo que había era que informar, que lo que había era muchísima desinformación. ¿Por qué? Porque la información que llegaba a Europa viene de la mano de la experiencia de sus empresas, es decir, empresas privadas europeas que han ido a desarrollar su actividad profesional en determinados tipos de construcciones, sobre todo en América Latina y en Asia, que es en donde más se han tenido que enfrentar a la utilización de los contratos FIDIC, algunos NEC también, pero principalmente FIDIC, y eso les ha hecho experimentar, para bien o para mal, lo que es pasar por un dispute board. Entonces, digamos que esa información está viniendo desde los usuarios. Pero claro, eso no es suficiente. Hay que ir mucho más. Porque ¿qué pasa además con la información de los usuarios? Que cada uno cuenta sus experiencias. Entonces, como siempre pasa, vuelan aviones todos los días, pero nos enteramos del que se cae. Pues lo mismo ocurre un poco con esto. Hay dispute board en millones de contratos que funcionan fantásticos, pero cuando uno funciona un poco regular es el que todo el mundo se entera. Y entonces, ¿qué ha pasado con esta desinformación en Europa? Que, por ejemplo, ha habido casos, por comentar uno que nos puede interesar tanto en Latinoamérica como Europa, que es el caso del Canal de Panamá, por ejemplo, en donde había un consorcio que estaba conformado por 4 empresas, principalmente por una empresa española, luego una empresa italiana, una empresa belga y una empresa panameña. Durante el desarrollo de esta actividad, junto con la Autoridad del Canal de Panamá, pues hubo una serie de conflictos y hubo una decisión de un dispute board en donde le concedían a este consorcio o sea, le decía que los sobrecostes que ellos estaban alegando eran procedentes, sobre todo por temas de materia prima, tenía que ver mucho con el hormigón de la construcción, etc. Y pues el dispute board emitió una resolución en donde acordaba una cantidad importante de dinero a este consorcio. La Autoridad del Canal de Panamá no estuvo de acuerdo y claro, el siguiente procedimiento era, por los contratos FIDIC, un arbitraje SCI con sede en Miami. Pues no hubo uno, hubo 5 arbitrajes SCI y 2 que todavía están pendientes de inversiones, uno que intentó España, o sea, la empresa española contra Panamá, y uno que intentó la empresa italiana contra Panamá. Y en esos arbitrajes, como el comentario más relevante fue que finalmente esos sobrecostes que había reconocido el Dispute Board no fueron reconocidos por el Tribunal Arbitral. Entonces, claro, ¿cómo nos enteramos de esto? Básicamente por la prensa, porque el arbitraje es confidencial y lo que tenemos un poco las noticias que las empresas han dado y eso, digamos que puede crear pues una mala influencia en entender realmente el beneficio de esto. Entonces, por eso es que hay que luchar contra esa desinformación desde el punto de vista de entender y hacer entender el valor que tiene en la resolución de este tipo de controversias. Con lo cual yo creo que uno de los principales desafíos que se enfrenta a Europa es a entender realmente la importancia dentro del día a día de una obra, ¿ok? Y no en que un caso puede salir mal. Luego otro desafío que yo creo que es muy importante hacer referencia es que los países europeos son unos países que tienden mucho a la judicialización, y España ni hablar, yo creo que a la cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, es cultural, a lo mejor en otros países se entiende de una manera diferente, porque
En Europa siempre se ha tendido a confiar mucho en el Poder Judicial, y cuando confías mucho en tu Poder Judicial, pues no tienes por qué ir a buscar soluciones en otro sitio cuando tienes unos tribunales que te prestan esas soluciones. Y yo creo que eso ha sido mucho la posición de Europa, que, bueno, obviamente, como ya mencionó Antonio claramente, estamos hablando de temas privados, porque, por ejemplo, en España tenemos la obligatoriedad de ir a contencioso administrativo cuando son temas públicos, y creo que en muchos países de Europa ocurre lo mismo, porque al fin y al cabo pues tenemos el mismo sistema jurídico. Pero igual esa extrema judicialización que tenemos nos hace ir directamente a los tribunales. Ahora, digamos que en menor medida, pero va creciendo el ir al arbitraje en lugar de a la jurisdicción ordinaria. Y así como hemos logrado ese cambio en que un porcentaje que antes iba a la jurisdicción ordinaria ahora va a arbitraje, tenemos que lograr que ocurra lo mismo. ¿Cómo ha ocurrido esto? Por la información, por pues, pertenecer a este mundo globalizado en donde hemos visto los beneficios que tiene el arbitraje, pues hay que hacer lo mismo. Hay que difundir los beneficios que tiene este tipo de medio alternativo de resolución de la controversia para que sea eficaz y para que se empiece a utilizar. ¿Qué pasa? Que ya lo adelantó un poco Antonio, yo veo que en España se está abriendo como un camino con esta nueva ley que entra en vigencia ahora dentro de nada, ahora en abril, sobre la eficiencia del servicio público de justicia. ¿Por qué? Porque nos obliga como algo, o sea, para que se pueda iniciar un procedimiento judicial, tenemos que previamente haber pasado por algún método alternativo. Digamos que, como comentó Antonio, el tema de que haya este tercero que está permitido, ¿podríamos asimilarlo a los dispute boards? Sí, pero yo creo que incluso hay que ir más allá, porque además la ley dice expresamente, lo va a leer, cualquier actividad negociadora reconocida por esta u otras leyes. Entonces, ¿qué sería lo ideal para que esto realmente funcionara? Que los dispute boards fueran reconocidos de alguna manera, así como tenemos la mediación reconocida por una ley española, pues que de alguna manera este tipo de resolución de expertos o decisión de expertos fuera reconocido de alguna manera por la legislación, porque eso le daría muchísima más fuerza a que, bien, no se ha querido ir a al arbitraje como un método alternativo, pero si se ha decidido ir a la vía judicial, por lo menos en España, que va a existir esa obligatoriedad de una resolución previa, o por lo menos del intento previo de algo que sea colaborativo, como lo dice la propia ley, pues qué más colaborativo que los dispute boards, en donde participan las partes colaborativamente en la resolución de las controversias. Entonces yo creo que aquí, por lo menos en España, es un camino que se está abriendo, creo que es un camino largo, que nos queda mucho por delante, pero creo que es algo que puede ser muy... Una conferencia. Por favor. Que puede ser muy relevante. Y por último, quería hacer referencia un poco, ya se ha hablado de las estadísticas que hay, pero por ejemplo la CCI, que es la institución, digamos, internacional de referencia en Europa, que tiene en su comisión de métodos alternativos de resolución de conflictos, incluso tiene el reglamento de los dispute boards, viendo las estadísticas que acaban de publicar del año 2024, de 831 casos que entraron, solo uno tenía que ver con un dispute board, uno solo. Sabemos que son temas limitados de nombramiento del dispute board o de resolución sobre algún tema de forma de la decisión, o bueno, las cosas en las que puede colaborar la institución arbitral. Pero que solo uno de 830 y pico que han entrado tenga que ver con dispute board, yo creo que es una muestra evidente de cómo está Europa con este tema. En arbitraje. No en arbitraje. Solo un tema que entrara, que tuviera que ver con el reglamento de dispute boards. Solamente uno, no arbitrajes que vinieran porque un dispute board no funcionara o lo que sea, no. Entonces, yo creo que esas son cosas que nos deben llamar la atención y volvemos todo al mismo tema, la desinformación. Y el otro tema que también quería destacar, por ejemplo, hay estudios de que los únicos países donde hay algún dispute board activo, por ejemplo, en este momento en Europa, es Rumanía, Lituania, Polonia y Bielorrusia. Como vemos, no son muestras representativas de lo que es el motor económico europeo. Entonces, yo creo que ahí es en donde hay que poner la lupa, en que los países que sí son
motores de la economía europea conozcan esta alternativa para que simplemente los contratos de obra pública funcionen mejor. Lo que me mencionas, ¿qué son? ¿Con privado o con...? En privado. En privado. Sí, en privado. Es lo único que hemos podido ver. Con lo cual, yo creo que en lo que hay que trabajar definitivamente es en que las partes entiendan la importancia que tiene. Por un lado, nos viene por la experiencia de esas empresas europeas en países en donde sí ha funcionado. De hecho, algunas empresas españolas ya están incluyendo en todos los contratos que hagan aquí o afuera que exista algún tipo de dispute board. Con lo cual yo creo que esa experiencia, si se va replicando en el resto de Europa, va a ser bastante útil e importante para el crecimiento y desarrollo de los dispute board dentro de Europa. Gracias, Marta. Hablando no solamente del dispute board, yo quería comentarte que hablases un poquito también del arbitraje. El arbitraje nacional, yo he visto que acá en España no es obligatorio. No. ¿Por qué crees que no es obligatorio? ¿Por qué no se aplica el arbitraje acá obligatorio? ¿O por qué no se ve? Se ve más en lo judicial, en el contencioso. ¿Por qué crees que no se debería aplicar teniendo que es un mecanismo, por ejemplo, en Perú es obligatorio y nosotros hay que decir, nos hemos plagiado y lo aplicamos más, pues no, lo aplicamos, sabemos que a veces es largo dependiendo del caso, la complejidad, pero lo tenemos en todas las cláusulas, ¿no? En todo tenemos a por mayor, pero acá no. Entonces es algo que hasta yo lo vengo estudiando y me sorprende porque solamente todo es en contencioso siendo nacional. En cambio, en los arbitrajes internacionales se aplican bastante, ¿no? En tu caso, que como asesor tienes muchos arbitrajes internacionales que van asesorando y tú ahora que estás en la universidad, cursos como veníamos conversando que se deben de llevar y yo pienso que esto es enseñar. Sí. Tenemos que mentalizar, preparar y ¿qué nos recomiendas en esto? Creo que viene de un tema formativo, efectivamente, pero también de un tema cultural. Como hemos hablado, España culturalmente es muy litigiosa. O sea, ¿por qué? Yo creo firmemente que la piedra fundamental de todo eso es la confianza en su poder judicial. ¿Qué pasa cuando va fuera? Que si le toca confiar en el poder judicial del otro, a lo mejor no confía tanto. Y por eso el gran crecimiento del arbitraje en temas internacionales. Y en temas nacionales, recurrir más a los tribunales aquí. ¿Qué pasa? Que los tribunales españoles, como la gran mayoría de los países, están colapsados. Y entonces, ahí se ha abierto entre la experiencia de fuera y el entender que los tribunales pues tienen muchísima carga y que si necesitamos mayor rapidez tenemos que recurrir a otras cosas, pues yo creo que ahí es en donde ha venido el crecimiento del arbitraje. Falta muchísimo. Uno de los puntos, lo que hemos hablado, la formación, el tema de que los abogados ya salgan a ejercer su profesión sabiendo que eso existe, sabiendo que el arbitraje es una herramienta. Y eso pues todavía en España digamos que lo estamos comenzando hace muy poco. Que no los anglosajones, por ejemplo. Los anglosajones lo tienen como parte de su pensum universitario desde hace muchísimos años. Aquí no, aquí desde hace muy poco. Entonces, la formación, siempre y cuando los usuarios del arbitraje, que van a ser al fin y al cabo los abogados que van a asesorar una empresa bien externamente, los abogados internos de las empresas, tienen que conocer este mecanismo para poderlo recomendar, porque además, yo sinceramente, o sea, me parece estupendo cómo ha crecido el arbitraje en Perú. Yo no soy muy partidaria de las cosas obligatorias. Y más en este tipo, pero es mi opinión personal. Claro, claro. No soy muy partidaria de que los temas sean obligatorios porque creo que sobre todo en temas de resolución de conflictos hay muchos tipos de conflictos y muchas situaciones donde a lo mejor no nos conviene un arbitraje, donde a lo mejor lo que nos conviene es otra cosa. Entonces, que sea obligatorio no lo veo yo tan necesario para que crezca. Veo más importante la formación, el saber, el conocer la herramienta, porque si la conoces, la vas a aplicar cuando la tengas que aplicar, cuando veas que es conveniente aplicarla. Y te aseguro que va a ser en muchísimos más casos de lo que se aplica ahora. Claro. Es dependiendo, como tú dices, ¿no? Obligatorio a veces es bueno en algunos casos, bueno, no. Por ejemplo, en Perú, a veces tenemos que tomarlo obligatorio porque Perú tiene muchas obras con el Estado, ¿no? Por ejemplo, acá de repente tienes más con el privado. Entonces, supongamos, no sé, Francisco, si nos podría... En términos porcentuales es más importante la obra pública. Claro, sí. Entonces, en este caso, tienes que a veces poner algo obligatorio. Lo que yo no pienso es el lugar, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a llevar?
¿no? Entonces, ahí sí no, pero el mecanismo sí, por ejemplo, en mi país tienes que poner obligatorio, porque si no pues obligatorio es, ahí se nos sale de las manos, ¿no? Es dependiendo también, ¿no? Entonces, hay formas, pero yo sí pienso mucho en la formación. Yo creo que es Mucho la indispensable. formación porque tenemos que educar para poder implementarlo, saber asesorarlo, saber llevarlo. Entonces, es muy importante. Antonio, yo quisiera continuar contigo. ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir en Europa para seguir dando a conocer el funcionamiento y ventaja de los Dispute Board? Muchas gracias, Wandy. Pues mira, incidiendo en la línea que había trazado Marta, que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que un principal motivo en el que tenemos que insistir es en divulgar el conocimiento y la importancia de los disputas, como el arbitraje, por supuesto. De hecho, uno de los recientes estudios y análisis publicados a final de 2024 que analizaba los dispute board, la situación desde el año 2018 a 2023, concluía que eran 3 las causas principales por las que en los contratos de grandes proyectos de construcción y de ingeniería no se incluía el dispute board. Era, por un lado, el coste, que se consideraba que era un coste excesivo, por un lado, un desconocimiento sobre el funcionamiento y la finalidad del dispute board, y por otro lado, la falta de ejecutabilidad de sus decisiones, ¿no? Y coincide con el informe que comentaba Marta, el análisis que había hecho el Club Español Iberoamericano del Arbitraje, en el informe del 2023, que decía que precisamente era la falta de conocimiento de los dispute board la razón por la que no se había extendido o desarrollado como podía haberse desarrollado en nuestro país, ¿no? Por tanto, al final yo creo que hay 2 elementos claves para poder, que nos ayudarán a desarrollar los dispute board. En uno podemos hacer mucho, en otro menos. El primero para mí es ayudar a divulgar la oportunidad y la conveniencia en ocasiones del dispute board, y en otro creo que es cuestión de tiempo donde hay poco podemos hacer. En cuanto al... Es importante, yo creo, que mostrar cuáles son las ventajas y los, ojo, también los inconvenientes de los dispute board, pero también las ventajas y el efecto importante que provoca. Al final lo que se ve es que en muy escasas ocasiones una resolución de un dispute board acaba en un arbitraje, muy pocas. Y cuando acaba, generalmente se ve confirmada por el arbitraje. Son escasas las ocasiones en las que un arbitraje internacional se revoca una previa decisión de un dispute board, ¿no? Creo que también es importante acudir al sistema comparado de otros países, vecinos o no, pero que la práctica del dispute board ya estaba ampliamente consolidada. Sin ir más lejos, Perú, ustedes saben mejor que yo, por supuesto, el gran país que tiene, el gran desarrollo que están haciendo en cuanto a la infraestructura. Era evidente que el dispute board se iba a desarrollar con gran profusión, ¿no? Como ha hecho. Y además me consta que el grado de convencimiento y de aceptación del dispute board en su país es altísimo, es un 90% el grado de satisfacción que tiene, ¿no? Chile creo que es un país que sigue una línea muy similar, donde incluye el dispute board también en la legislación de contratos del sector público, tanto público como privado. Panamá sigue la misma línea de Chile, donde además, si bien es cierto que no le atribuye carácter vinculante a sus decisiones. Y Brasil, por supuesto, es también una apuesta decidida por los dispute board como método alternativo de resolución de conflictos. Por tanto, creo que atender a estos sistemas de derecho comparado es importante. También es importante la labor de divulgación que hacen centros de arbitraje o instituciones arbitrales como Ancagua Internacional en cuanto a las características y la oportunidad del dispute board, ¿no? Es fundamental. En España existe una clara intención de las partes de poner fin a las controversias, pero es cierto que cuando vemos una confrontación inicial, enseguida nos vamos a otro mecanismo y no pasamos por métodos alternativos, ¿no? Por tanto, creo que es una cuestión de tiempo. En España y en Europa contamos, creo que, con grandísimos profesionales técnicos y jurídicos que podrían permitir integrar auténticos dispute board que fueran muy útiles para la resolución de disputas, y creo que se están dando los pasos para ello. Antes habíamos comentado la ley de 2025 de medidas de eficiencia procesal, donde se incluye como presupuesto de procedibilidad pues acudir a diferentes mecanismos alternativos de resolución de disputas. Bien, creo que esto es una cuestión de tiempo que acabará llegando y que por ahora todo da que pensar que la idea es que con la finalidad quizá de descongestionar la actividad judicial, bueno, pues se incluyan estos mecanismos y sin duda contribuirá al desarrollo del dispute board. Es muy importante, ¿no? A veces las partes piensan, pues como tú dices, ¿no? El costo, que es lo principal. Ese es lo principal. Para las partes es el costo. Muy caro, muy alto, los adjudicadores cobran demasiado, sus honorarios son muy altísimos, de dónde sale el dinero, es lo principal, es lo primero. Pero eso se puede regular, ¿no? Ahora, acá el CIA ha hecho un manual
que ya se está implementando, y eso es muy importante, ya varias instituciones están reglamentándolo, entonces creo que ya se están poniendo muchas personas las pilas, como se dice en Perú, ¿no? Para poder implementar y tener más conocimiento de lo que es un dispute board, ¿no? Entonces, para que las empresas y todos estén complementados y podamos con estos conversatorios tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Porque del arbitraje lo tenemos, el arbitraje ya está más curtido, ya sabemos qué es el arbitraje, solamente que no lo queremos a veces aplicar al 100%, pero sabemos. Pero el dispute board también lo tenemos, solamente que confunden un poquito lo que conversábamos la vez pasada, FIDI con el dispute board, ¿no? Entonces, pero si voy al FIDI no hacen caso, se van de frente al arbitraje, no toman en cuenta decisión. Es como en mi país, sí, una decisión del dispute board es de mandato de ejecución. A veces las decisiones que emite pues, el dispute board de un contrato FIDI no es de mandato de ejecución. Tienes que irte al arbitraje para que te hagan caso y vaya. Entonces, ahí hay una gran diferencia porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia completa que de repente en otro conversatorio lo vamos a conversar, cuál es la diferencia y cuáles son todas. Pero ahora yo quisiera continuar contigo, Francisco. ¿Qué nos podías plantear ley referenda los dispute board en los contratos del sector público español? Esa gran diferencia. ¿Qué nos puedes decir? A ver, yo aquí lo que quiero es, yo si me permites, quiero hacer una equiparación aquí en el dispute board y el arbitraje. Para mí, de hecho, aquí hay una pinza. Primero, estamos hablando dentro de esa pinza, contratos, administración pública, stricto sensu, Gobierno de España, ministerios, consejerías de comunidades autónomas, ayuntamientos, primera vertiente. Segunda, sector público empresarial, entidades público-empresariales, sociedades mercantiles estatales, donde están las grandes locomotoras económicas del Estado, entre otras, ADIF, de estructura ferroviaria para los compañeros del Perú, AENA, estructura aeroportuaria, SEID, que es un gran órgano de contratación de carreteras. En la primera vertiente, equiparando el dispute con el arbitraje. En la vertiente de contrato administrativo suscrito entre entidad privada y administración pública stricto sensu, el arbitraje es posible, pero se somete a requisitos muy rigurosos. Real decreto acordado previamente el Consejo de Ministros y de ahí del Gobierno de Nación bajando. Consejo de Gobierno de Comunidades Autónomas o la Junta de Gobierno de un ayuntamiento. Ahí el arbitraje es posible. ¿Sería posible el dispute board? Desde el punto de vista teórico lo sería, quizá pasando por ese requisito. Creo que no está ni planteado ni referenda a eso. En contratos con la administración pública stricto sensu. Contratos con el sector público empresarial. ¿Es posible el arbitraje? Claro que lo es. ¿Sería posible el dispute board? En mi humilde opinión, sí, pero un poco con tono crítico. La ley de contratos del sector público de 2007 preveía expresamente que las entidades que conformaban el sector público empresarial, lo que se refería a efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, que tienen el carácter de derecho privado, podían someter a arbitraje esas disputas. Porque entramos en lo que es antes contrato administrativo, ahora contrato privado. Marta sabe de esto y Antonio más que yo. En mi opinión, uno de los grandes vectores del arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes y, en segundo lugar, materias de libre disposición. Yo no puedo disponer de una materia de derecho público, salvo que haya un acuerdo adoptado por Consejo de Ministros con Real Decreto. Pero en estas materias de libre disposición de puro derecho privado contractual se podía someter, y así lo preveía expresamente, creo que en el artículo 60 de esa ley. Se sometió a arbitraje, algo se sometió a DIF, a ENA, me consta que también un poco Aquamed, pero luego vino, yo no acabo de entender el porqué, igual Marta nos puede ayudar a pensarlo, luego vino otra ley, la Ley de Contratos del Sector Público reciente, la 9/2017, que ese artículo que antes preveía y le daba absoluta admisibilidad al arbitraje, se lo carga. Hoy en día, con la Ley de Contratos del Sector Público, no es posible el arbitraje. Pero nos vamos a otro cuerpo legal, al Real Decreto Ley 3/2020, que de alguna manera viene a regular sectores excluidos. Gas, agua, transportes. Estamos hablando también de otra bocanada de dinero público invertido en obra pública. Ahí es posible el arbitraje. Si es posible el arbitraje basándose en el carácter dispositivo de la materia, al ser derecho privado, en mi opinión, sería posible el dispute board. Habría que contemplarlo
en la ley de contratos, quizás sería para pensarlo más, igual no. Igual en los propios pliegos de condiciones administrativas se podría prever el dispute board como paso previo y luego ya cada uno que vea a la jurisdicción ordinaria o al arbitraje. Pero es posible, es posible. Pero dejando eso ahí, yo lo que sí que en tono de crítica constructiva hago es, la jurisdicción española está absolutamente colapsada. Absolutamente colapsada. Los disputos, ya lo decíamos antes, es evitar, como dice un amigo mío, la gran bola de nieve. De los 200 conflictos que hay en una obra, igual, a raíz de los dispute board, llegan a una corte arbitral 30. No es lo mismo que los 200. Pero aun siendo todo esto así, también se da otro matiz. Las empresas constructoras españolas son líderes en el mundo y operan con arbitraje. Sí, correcto. Y operan con arbitraje. Y cuando trabajan en casa, a nivel doméstico, con la administración, al fin y al cabo, aunque hay una permeabilidad, pues podrán sugerir. Pero es curioso que en sus contratos privados, con promotores inmobiliarios, no se plantean el arbitraje. Entonces, yo aquí estoy para aprender, pero quizá también creo que haya que hacer por parte de la comunidad arbitral una pequeña crítica, o de la que hace Dispute Board, qué se está haciendo mal para que en este escenario en el que colapso judicial, 4 millones de asuntos pendientes, las constructoras el dinero que tendrán retenido, el arbitraje no acaba de arrancar. Por otro lado, también tocabais la ley de eficiencia procesal. Introduce con carácter obligatorio la conciliación. Yo coincido contigo, Marta. ¿Hasta dónde eso va a depurar o soliviantar el colapso judicial? Anteriormente recordaréis que estaba el acto de conciliación y tampoco tenía mucho tirón. Yo coincido contigo que al final España, quizá en mi opinión más que España, el continente europeo, salvo Inglaterra y de ahí Estados Unidos, que son en mi opinión, junto con Holanda, estados liberales. En los estados liberales la estructura jurídica es legal y contractual. En el derecho civil la estructura jurídica es reglamentaria. Y normalmente se da que en los estados liberales la sociedad civil tiene una mayor presencia y, por tanto, mayores prerrogativas. En los estados donde el Estado es más grande, los estados de la vieja Europa, ahí la sociedad civil es más pequeña. Y puede parecer una tontería, no lo digo yo, lo dice Roberto Bobbio, pero ahí el Poder Judicial, porque son estados grandes, lo que es el Estado mayúsculo, cuelga mucho todo en lo que es el Poder Judicial. Y la tendencia natural es acudir a los jueces y no acudir a la justicia privada. Porque, en mi humilde opinión, creo que se dan todos los requisitos para que el arbitraje vaya abriendo. Pero luego, curiosamente, cuando se puede plantear en España una cláusula arbitral entre Pepito y Fulanito que hacen una obra y otro la paga, pues el arbitraje tampoco tiene eco. E incluso a lo mejor en alguna reunión se puede plantear, ¿y por qué no ponemos una cláusula, que creo que es posible, de segunda instancia arbitral? Y ni aún así, porque claro, todo el mundo se puede equivocar dictando un laudo, aunque haya un tribunal. Pero si ese laudo te lo revisa otro tribunal o un solo árbitro, como Marta o como Antonio, en 3 meses te lo ha revisado. Pues tampoco. Entonces, creo que se da el caldo de cultivo idóneo para, y debería, dispute, arbitraje, pero hay algo que creo que es falta de voluntad política, a lo mejor la comunidad arbitral con estos eventos indudablemente va llegando más, pero hay algo que posiblemente sea que estamos en el camino, pero que todavía parece que va costando. Para mí, de hecho, la radiografía es esa. Las grandes empresas constructoras, en sus contratos privados en España, el arbitraje es algo muy residual. Pero hay algo que te venía escuchando muy claramente. Tú dices, acá. Pero, por ejemplo, yo, que tengo varias empresas contratistas que van a Perú, que son de acá y de otros países, que bien en Perú sí se aplican a las cláusulas arbitrales. Pero es que en Perú y en todas partes. Y en todas partes. Cuando salen, Cuando salen, y qué bien, y bien educaditos y no ponen ni un pelo. Porque saben que en el país donde están, sí tienen que hacerlo. Y todavía, no, si hay dispute board, hay JRD, porque en Perú hay JRD, cuando saben, ya que conocen, porque siempre me escuchan, ya saben que lo que es JRD, ya están curtidos, ya están peruanos, y al arbitraje. Y todavía al abogado contratan, todavía tienen su estado de abogado, porque ahora, yo digo, no, lamentablemente
los contratos NET siempre han sido para ingenieros, pero ahora en Perú son para abogados. Quieran o no, por más que tengo... ¿Cuántos invitados tenemos, Alex? 53, creo que tenemos en la sala, ¿no? 53. Y creo, te apuesto que los 53, creo que el 60% son ingenieros, que están ahí incluidos ingenieros, gran parte porque son colegas que están parte de la administración contractual, del Dispute World, JRD, expertos en la materia, pero también trabajan con abogados, porque ahora se trabaja con abogados también. Y es así, pero todas las empresas contratistas que están de fuera y están acá, ya están adaptados, que tiene que haber cláusulas arbitrales, que siempre va a haber un dispute board, que va a haber una JRD. Por eso me sorprende, porque ahora que estoy acá veo que, oye, ¿qué pasó? No, es que acá no es en el otro país, entonces acá no quieren. Pero es parte de esto, porque en los otros países con estos conversatorios, con estas webinars, con los actos presenciales, es motivarlos y decirles, ¿no? Y cambiar también. Pero es poco a poco, porque es un trabajo que se viene haciendo y es parte de nosotros, ¿no? De todos, porque es un trabajo de no solamente de abogados, también de ingenieros y de arquitectos. Pero es así, ¿no? Marta, para poder concluir, porque tengo preguntas acá del público, ¿cuáles son los principales criterios que los árbitros europeos consideran al revisar una controversia que ya haya sido sometida a un dispute board? De repente, no sé si has visto o piensas de repente Mira, que puede ser que como árbitro, tú que... no hay prácticamente nada de jurisprudencia. El tema es que, claro, el arbitraje, o sea, lo que hay de arbitraje es confidencial. Y si ha pasado a una nulidad, es donde podemos tener jurisprudencia y enterarnos un poco de qué ha pasado. Y como no hay prácticamente nada con Dispute Board, pues no hay casi jurisprudencia. Pero yo sí me atrevería a afirmarte prácticamente algo. Los árbitros en Europa en general, con sus diferentes culturas, etcétera, suelen ser muy respetuosos de lo que es la institución del arbitraje. Y la institución del arbitraje implica dos cosas fundamentales. Una, obviamente, el respeto al debido proceso y a la igualdad de las partes, y el respeto a la prueba. Sabemos que los árbitros pues, son seres humanos y como seres humanos cada uno tendrá sus características. Hay árbitros que tienden a ayudar más a las partes cuando los ven un poco flojos en la prueba, hay otros que ni se les ocurre suplir la deficiencia de las partes. Eso cada uno como funcione. Pero todos los árbitros en Europa en general tienden mucho a respetar lo que es el debido proceso del arbitraje. ¿Okay? Dentro de ese respeto al debido proceso, el peso de las pruebas es fundamental. Con lo cual, si ha habido una resolución anterior a ese arbitraje que no ha funcionado, yo te aseguro que los árbitros van a estudiar muy bien esa resolución como prueba y valorarla y tomarla en cuenta como una prueba fundamental de lo que la parte que la está alegando la presenta. Ahora, hay una cosa que sí hay que tener en cuenta. Si lo que se le presenta al árbitro es, por ejemplo, una ejecución de un dispute board que ha pasado, no cumplen, donde son obligatorios cumplir, y tienen que pedirle al árbitro, porque lo que hay es un arbitraje y no jurisdicción ordinaria, para que se cumpla lo que la parte que está obligada a cumplir no lo hizo, ahí sí creo que entra un tema que nos explica el asunto. Y es que los árbitros, de hecho creo que una jurisprudencia en Asia, si no me equivoco, no sé, de Singapur, en donde le piden al árbitro entrar a conocer el fondo, que no es su competencia ejecutar, sino conocer el fondo y ver si realmente lo que se decidió en esa decisión del dispute board correspondía con lo que se tenía que decir para que entonces se pueda ejecutar. Con lo cual, yo lo que veo, aunque no tenemos referencia, la referencia que sí tenemos es de ese respeto que tienen los árbitros europeos por la institución del arbitraje como tal, y lo que yo sí te garantizo es que a un árbitro en Europa que le llegue un dispute board como parte de las pruebas de ese procedimiento arbitral, lo va a valorar y lo va a analizar al detalle, porque vamos, para una de las partes va a ser unas pruebas fundamentales, y si no lo hace, pues para eso están los recursos de nulidad. ¿Tú qué piensas, Francisco? Tú también como miembro de Dispute Board y también como árbitro, en este caso, una decisión que va a un arbitraje. A ver, yo he sido árbitro pocas veces comparado con Marta y con Antonio, pero para mí voy en la línea de lo que apunta Marta. De hecho, normalmente los dispute board, por lo que yo sé, si son 3 miembros, 2 son ingenieros.
son decisiones rápidas, un gran componente técnico, quizá tenga algún matiz legal, pero yo siendo árbitro, sin duda alguna, a lo razonado por un dispute board le daría mucha importancia. Como prueba. Como prueba, claro, quizá luego le preguntara o le interrogara a los miembros del dispute board por qué tomaron esa decisión y no otra, también la acompañaría de las declaraciones de peritos y de sus informes periciales, pero tendría mucha importancia. Es un poco al hilo de lo que comentábamos al principio de la gestión del contrato. Lo que se está documentando como prueba, eso para mí engorda mucho lo que luego vaya a ser el rollo del proceso judicial o del arbitraje. Tú, Antonio, como defensa, Pues mira, como defensa estoy de acuerdo con lo que decía Marta y Francisco, y creo, fíjate, que lo que si hago evidencia de todo esto es la importancia de que cuando se produce el proceso de dispute board, las partes lo atiendan con la relevancia que merece, que es mucha, por el efecto que luego puede tener en los arbitrajes. Y lo importante es que las partes en el proceso de dispute board estén debidamente asesoradas por abogados, por técnicos, y que, por tanto, contribuyan en ese proceso de 90 días aproximadamente para llegar a la solución final, y que puedan pues defender ampliamente su postura y que sea resultado final por el dispute board, porque luego tiene efectos muy relevantes. eso es muy importante. ¿Por qué les pregunto a cada uno de ustedes, siendo abogados? Porque en mi país se ve mucho lo que es el dispute board y lo que es la JRD. Se emiten muchas decisiones, muchísimas decisiones donde hay muchísimo dinero de por medio, ¿no? Que pueden ser tanto decisiones positivas tanto como para la entidad como para el contratista, que al final se van a arbitraje, lo que es JRD. En dispute board no he visto, en mi caso no he visto, pero las decisiones que emiten los adjudicadores deben estar bien motivadas. Por eso tú decías, siempre hay ingenieros porque la función es la prevención, porque es durante la ejecución de la obra. Y eso a mí me parece espectacular porque yo aprendo de los ingenieros, de los arquitectos, ¿no? Pero la idea es que siempre también exista un abogado dentro de ese pequeño dispute board o de adjudicadores. ¿Por qué? Porque siempre hay controversias y las controversias siempre van a estar motivadas, se van a aplicar normas, se van a aplicar precedentes. Entonces, cuando llega a un arbitraje, siempre el árbitro tiene otro criterio. Pero yo siempre digo, cuando uno escoge, las partes escogen a un árbitro, el árbitro tiene que tener también la experiencia en la materia y también tiene que tener la experiencia un poco de lo que es un dispute board y lo que es ser adjudicador. En el caso de mi país, ¿no? Yo hablo en el caso de mi país. ¿Por qué? Y conocer. Porque siempre va a analizar el fondo. Va a analizar el fondo. Porque a veces hay decisiones que no están bien motivadas, ¿no? Y hay dinero y de por medio mucho. Entonces, yo pienso que siempre las decisiones tienen que estar muy bien motivadas. Y siempre el tribunal va a designar de repente un perito, un experto independiente, para saber lo que ha tomado la decisión. Porque a veces, por la carga laboral, a veces se toman decisiones no correctas o a veces no son los especialistas correctos o a veces hay decisiones que a mí, en mi caso, me ha tocado desgracias. Y que he tenido que llevar arbitraje porque lamentablemente a veces no han sido bien fundamentadas. Hay que hablar lo que es, y yo siempre lo he dicho, quieran o no, ¿por qué? Porque a veces se perjudican las partes y no es correcto. Entonces yo pienso. Tengo acá preguntas de los participantes que me ha enviado acá Alexis. A ver, cualquiera puede contestarla, los que deseen. Acá tengo una. Dado que en Europa muchas disputas de obras públicas son resueltas a través de tribunales administrativos o arbitraje, ¿qué incentivos podrían generar mayor confianza en los dispute board como alternativa viable? ¿Quién de ustedes de repente? Yo la pregunta es que no la acabo de entender. A ver. Dado que en Europa muchas disputas de obra pública son resueltas a través de tribunales administrativos o arbitraje, sí, ¿qué incentivos podrían generar mayor confianza en los dispute board como alternativa viable? Yo la pregunta no la acabo de entender. Yo lo que sí que quizá, que creo que también se ha tocado, me aventuraría a decir es que para mí el hecho, creo que se ha puesto de manifiesto, el hecho de que el que va a decir o bien un dispute que se le ponga encima de la mesa, un conflicto de obra pública, sea alguien especializado, dota de mucha seguridad a las partes. A todos nos ha pasado que te puedes ir a un juez con un tema de obra pública y cuando empiezas a hablar a lo mejor de los costes indirectos y gastos generales, que es lo más elemental, pues te mira con cara de decir, no sé lo que me estás contando.
que es lícito, porque a lo mejor es un especialista en mercado de valores. En cambio, esa opción, cuando vas a un árbitro, eliges evidentemente a alguien que sepa y que El sea muy especialista. especialista en obra pública, infraestructuras, energía, lo que sea, claro. Exacto. Ese es un incentivo, por supuesto, y el otro incentivo es la labor de prevención que llevamos hablando todo el rato ya. Claro. Evitar que la disputa escale y que acabe luego en un posterior conflicto más relevante. Y eso es lo que pasa, porque los jueces... Disculpa, Dime. y que no impacte en el proyecto y que determine la suspensión de la obra al final. Claro. Que eso es lo que se trata, de Que que no la se obra paralice, continúe y se que ejecute continúe. en el tiempo. Exacto, que termine en su acordado. tiempo y que no se paralice, como tú dices, ¿no? Y que tampoco la otra parte pues se genere un desequilibrio económico. Porque realmente los jueces tienen su especialidad y que, como conversamos, ¿no? Tú llevas una materia de construcción y a veces está perdido, ¿no? En cambio, tú escoges en un arbitraje a un especialista en la materia. Por eso la información, volviendo al punto de que el principal problema era la desinformación, pues la información es lo que puede hacer que estos incentivos se vean. Porque si no lo conoces, no te va a incentivar. Exacto. Viene otra pregunta. ¿Hasta qué punto la falta de uniformidad en la regulación de los dispute board a nivel europeo ha limitado su expansión y reconocimiento dentro del marco contractual estándar de la región? ¿Puedes repetirlo otra vez? Porque es que no... ¿Hasta qué punto la falta de uniformidad en la regulación de los dispute board a nivel europeo ha limitado su expansión y reconocimiento dentro del marco contractual estándar de la región? Yo creo que es muy difícil ver un marco contractual estándar de la región europea. Porque Bueno, es al que no final existe no como existe, tal o sea, una no regulación existe, no hay sobre el regulaciones de nada, y luego ver, o sea, cada país lo va a ver de una manera diferente. Entonces, cada país lo regulará como considere oportuno, pero es que no existe ese estándar. Aunque a lo mejor puede haber la sensación, sobre todo en Latinoamérica, de que la Unión Europea tiende a regularlo todo, cosa que a veces es un poco cierta, pero bueno, en estos temas, pues precisamente lo que hay es una no regulación, una ausencia Pues, total de así regulación. es en cuanto a los dispute board, sin duda alguna, pero sí que también es cierto que lo que apreciamos, al menos en algunos países, es que empieza a haber un régimen armonizado en cuanto a la inclusión de mecanismos alternativos de resolución de disputas como paso previo a la vía judicial. Y eso, sin duda alguna, contribuirá con el tiempo. Bueno, quizá también se trata a lo mejor de, con las dificultades que antes hemos dicho de cuando se trata del sector público empresarial y demás, sí que quizá a lo mejor dar una vuelta a por qué no se crean en el sector de la construcción entre entidades privadas una normalización o estandarización de los contratos que, entre otras cosas, prevean el dispute board, que es algo que se podría hacer. Perfecto. Pero claro, para eso primeramente hay que creerte el dispute board, el arbitraje y luego las normas no parece. Acá hay otra pregunta. ¿Qué procedimiento o medidas debe seguir un contratista cuando el dispute board emite una decisión favorable, pero el cliente se niega a acatarla así esté estipulado en el contrato? Bueno, eso es el problema, lo que habíamos planteado antes del incumplimiento de la decisión del dispute board. Si tiene un carácter vinculante, pues tendrá que impugnar el incumplimiento contractual, lo que, de acuerdo con el contrato, generalmente te lleva a iniciar un arbitraje en el que se discuta la existencia del incumplimiento y que se ordene a quien ha incumplido a que ejecute la decisión del dispute board. Y precisamente eso es uno de los motivos por los que parte del sector de la construcción o de grandes proyectos de ingeniería pues son más reacios a incluir el dispute board como método alternativo de resolución de disputas, por la falta de ejecutabilidad de las decisiones. Acá hay la última, porque me dice que las demás preguntas son netamente de Perú. Ya te toca a ti. ¿Es realmente viable que los dispute board se convierta en el estándar en contratos europeos o seguirán siendo un mecanismo secundario solo útil en ciertos tipos de proyectos? Yo creo que en el momento en el que estamos hablar de un estándar es dificilísimo. O sea, no sé si esta conversación se tiene dentro de 30 años, podríamos hablar, pero yo creo que ahora falta mucho para eso. Claro, yo también quizá entienda que ellos pregunten pensando en una, con todo el respeto del mundo, ¿no?, pequeña entelequia de la Unión Europea, que así es como en gran parte se ofrece, pero cada Estado tiene su legislación y lo que se hace en España igual no tiene nada que ver con lo que se haga en Polonia, en Italia
o en Alemania. Quizá lo oportuno sea ir país por país legislando eso. Perfecto. Bueno, no hago más preguntas porque son de Perú, si no voy a tener que responderlas. Bueno, Marta, en un minuto tú dime, ¿qué nos recomendarías? Bueno, ¿qué recomendaría? Mucha información. Yo creo que hay que hacer, las empresas, las grandes empresas españolas están al tanto de qué es todo esto, porque salen fuera. Como bien lo ha dicho Francisco, las empresas españolas son un referente en construcción fuera. Yo creo que hay que irse también a la mediana empresa, que a lo mejor no es tan referente fuera, que igual esto le puede servir muchísimo. Y creo que hay que empezar por las universidades, aunque nos tome más tiempo, hay que empezar por la formación en las universidades. Y así como estamos entrando con el arbitraje, pues empezar a enseñar este tipo de cosas para que los abogados salgan sabiendo y sepan cómo utilizarlo. Gracias, Marta. Antonio. Coincido con Marta, yo creo que hay que apostar por la difusión de las particularidades del Dispute Board y al mismo tiempo creo que es importante analizar, a la hora de decidir si se incluye o no el Dispute Board, analizar la realidad del proyecto y qué tipo de conflictos o controversias prevemos que van a suceder en ese proyecto, porque como decía, bueno, pues al final aquí hablamos de cuestiones generales, pero cada obra es un mundo y los conflictos que pueden darse, aunque sí que hay categorías comunes de conflictos en todo proyecto de obra, pero bueno, hay que atender a la realidad del proyecto. Entonces creo que también ese análisis particular es importante a la hora de definir si se incluye un dispute board o se incluye otro método alternativo de resolución de disputas o incluso cómo se incluye y si se incluye dentro de un método escalonado de resolución. Bien, Antonio. Francisco. Yo coincido con los dos copanelistas. Creo que la formación es esencial. Este tipo de eventos también. Por ejemplo, creo que la cátedra donde está Marta en el CEU está haciendo una gran labor. El Club Español del Arbitraje también está haciendo una gran labor para que penetre. Quizá también se trataría que en determinadas empresas, despachos de abogados, cuando haya que hacer una obra, yo creo que el ingeniero en general conoce las bondades del dispute board, pero a lo mejor también le toca al abogado advertir al ingeniero, vamos a poner en este contrato un dispute board para que, aun sabiéndolo, se den cuenta que en España también se puede implantar y va a tener éxito. Es un trabajo en conjunto. Como yo siempre digo, ¿no? Los grandes logros no son producto de una sola mente, sino de muchos trabajos en armonía. Es lo que realmente siempre termino con esta frase. Yo quiero agradecerles en nombre de Amilca, presidente de ANCAGUA, justo les manda muchos saludos, de Francesca, directora de ANCAGUA, por este conversatorio y realmente a los participantes, porque realmente ha sido una convocatoria muy buena. Tenemos 55 participantes en estos momentos de varios países conectados y gran parte de Perú. Quiero agradecerles por haber ingresado y realmente Marta, Antonio, Francisco, gracias por la acogida en el estudio Dionisei y realmente espero volverlos a encontrar y seguir conversando por nuevos temas. Gracias, Ancagua, y nos vemos pronto en Lima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con todos, agradezco su participación. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Asimismo, comentarles que para el Carta Cabo Internacional ha sido de verdad un gran honor contar con ustedes, que son unos distinguidos panelistas cuya experiencia y conocimiento ha servido para que todos los presentes y mi persona también podamos aprender sobre sus ideas y sobre sus perspectivas que ustedes tienen. Les agradezco profundamente y un saludo a la distancia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.